Teorema de existencia y unicidad, continuidad, intervalo maximal y prolongación de soluciones. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, desarrollo de recursos educativos digitales, sistemas dinámicos, módulo 2, video 1. Teorema fundamental de existencia y unicidad. En este módulo estudiaremos sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales x' igual a f de x, donde asumimos que f es de clase C1 en E y E es un subconjunto abierto de Rn. Definición. Suponga que f es continua en E, donde E es un subconjunto abierto de Rn. Entonces, x de t es una solución de la ecuación diferencial no lineal 1 en el intervalo i, si x de t es diferenciable en i y si para todo t en i, x de t pertenece a E y x' de t es igual a f de x de t. Dado x sub 0 en E, x de t es una solución del problema de valor inicial x' igual a f de x con x de t sub 0 igual a x sub 0 en un intervalo i si t sub 0 pertenece a i, x de t sub 0 es igual a x sub 0 y x de t es una solución de la ecuación diferencial 1 en i. Definición. Sea E un subconjunto abierto de Rn. Una función f de E en Rn se dice que satisface la condición de Lipschitz en E si existe una constante positiva k tal que para toda x y y en E, f, la norma de f de x menos f de y, es menor o igual a k por la norma de x menos y. La función f se dice que es localmente Lipschitz en E si para cada punto x sub 0 en E existe una epsilon vecindad de x sub 0, representada de esta manera, subconjunto de E, y una constante k sub 0 mayor que 0, tal que para toda x, y en dicha vecindad, la norma de f de x menos f de y es menor o igual a k sub 0 por la norma de x menos y. Note además que una vecindad de x sub 0 se está considerando como una bola con centro en x sub 0 y radio de epsilon. Lema. Sea E un subconjunto abierto de Rn y sea f una función de E en Rn. Entonces, si f es de clase C1 en E, f es localmente Lipschitz en E. Demostración. Como E es un subconjunto abierto en Rn, dado x sub 0 en E, existe un epsilon mayor que 0, tal que la bola con centro en x0 y radio de epsilon pertenece a E. Como f es de clase C1 en E y la norma uniforme, representada de esta forma, que va desde el conjunto de todos los operadores lineales sobre Rn en R, es una función continua, se tiene que la composición de la norma uniforme con el diferencial de f, que es una función que va de E en R, de tal manera que coge un elemento en E, llamémoslo X, y lo envía a la norma uniforme del diferencial de f evaluado en X, es una función continua en E. Por tanto, al ser la clausura de la bola con centro en x0 y radio epsilon medios, cual viene dado por este conjunto, un conjunto cerrado en E, garantizamos la existencia de una constante k, tal que k va a ser igual al máximo de la norma uniforme del diferencial de f evaluado en x, donde x se encuentra en la clausura de la bola con centro en x0 y radio epsilon medios. Sean x, y elementos en la bola con centro en x0 y radio epsilon medios. Como la bola con centro en x0 y radio epsilon medios es un conjunto convexo,
se tiene que dicha bola contiene el segmento de recta que va de X a Y. Es decir, 1 menos S por X más S por Y pertenece a la bola con centro en X0 y radio epsilon medios para toda S en, 0, en el intervalo cerrado 0,1. Definimos la función f mayúscula desde el intervalo cerrado 0,1 a Rn de la siguiente forma. F de S va a ser igual a f de 1 menos S por X más S de Y. Luego, por la regla de la cadena, tenemos que f' de S es igual al diferencial de f evaluado en 1 menos S por X más S por Y por la derivada interna que viene dado por Y menos X. De donde se sigue lo siguiente. F de Y menos F de X es igual a f de 1 menos f de 0. F de 1 es igual a f de Y y f de 0 es igual a f de X. ¿Sí? Eso se puede observar según la definición de la función f. Y esto es igual a la integral entre 0 y 1 de f' de S por ds. Por lo visto anteriormente, esto va a ser igual a la integral entre 0 y 1 del diferencial de f evaluado en 1 menos S por X más S por y ese diferencial multiplicado por Y menos X por ds. Luego, la norma de f de Y menos f de X es igual, por lo anterior, a la norma de la integral desde 0 hasta 1 del diferencial de f evaluado en esta expresión por Y menos X por ds. Esto va a ser menor o igual a la norma del diferencial de f de 1 menos S por X más S por Y menos X por ds. Por una propiedad que vimos en el primer video del módulo 1, tenemos que esta expresión va a ser menor o igual a la norma uniforme del diferencial de f evaluado en 1 menos S por X más S por y eso multiplicado por la norma euclidiana de Y menos X. ¿Sí? Por tanto, esta integral, ¿sí?, va a ser menor o igual a esta integral. Como 1 menos S por X más S por Y pertenece a la bola con centro en X0 y radio epsilon medios para todo S entre 0,1, se tiene que esta norma uniforme es menor o igual que K, de donde obtenemos la siguiente desigualdad. Esto va a ser menor o igual a la integral entre 0 y 1 de K por la norma de X de Y menos X por ds. Ninguna de estas expresiones depende de S. Al integrar obtenemos lo siguiente. Esto va a ser igual a K por la norma de Y menos X. En resumen, para un X sub 0 cualquiera N, encontramos una vecindad, la bola con centro en X0 y radio epsilon medios, tal que para cualquier par de puntos X y Y en dicha vecindad se obtiene la siguiente desigualdad. La norma de f de Y menos f de X es menor o igual a K por la norma de Y menos X, donde K es una constante positiva. De esta forma hemos probado que f es localmente Lipschitz. Y esto prueba el lema. Utilizaremos el método de las aproximaciones sucesivas de Picard para probar el teorema fundamental de existencia y unicidad. Este método está basado en el hecho que x de t es una solución del problema de Aaron inicial x' igual f de x, con x de 0 igual a x sub 0, si y solo si x de t es una función continua que satisface la ecuación integral x de t igual a x sub 0 más la integral de 0 hasta t de f de x de s por ds. Las aproximaciones sucesivas a la solución de esta ecuación de integral se definen por la sucesión de funciones x sub 0 de t igual a u sub 0 de t igual a x sub 0 y u sub k más 1 de t igual a
x sub 0 más la integral de 0 hasta t de f de u sub k ds por ds. Para k, cualquier entero positivo, incluyendo el 0. A estas ecuaciones le damos el nombre de 2. Teorema fundamental de existencia y unicidad. Sea E un subconjunto abierto de Rn, conteniendo a x0, y asuma que f es de clase C1 en E. Entonces existe un número real A mayor que 0, tal que el problema de valor inicial x' igual a f de x con x de 0 igual a x sub 0 tiene una única solución x de t sobre el intervalo cerrado menos a como a. Demostración. Como f es de clase C1 en E, por el lema anterior podemos garantizar la existencia de una épsilon vecindad, una ola con centro en x0 y radio épsilon contenida en E, y una constante k positiva tal que para todo x, y en la ola con centro en x0 y radio épsilon, se tiene que la norma de f de x menos f de y es menor o igual a k por la norma de x menos y. Sea b igual a épsilon medios. Entonces, la función continua f de x es acotada, en el conjunto compacto n sub 0 dado por esto. Conjunto de todos los x en R, en Rn, tal que la norma de x menos x sub 0 es menor o igual a b. Es decir, n sub 0 es la clausura de la ola con centro en x0 y radio b, es decir, radio epsilon medios. Entonces sería una ola contenida en la ola con centro en x0 y radio epsilon. Sea m igual al máximo de las normas de f de x para x en n sub 0. Y consideremos las aproximaciones sucesivas definidas en 2. Además, consideremos un valor a tal que 0 es estrictamente menor que a y a es menor o igual a b sobre m. A continuación, verificamos por inducción matemática que las funciones u sub k son continuas en el intervalo cerrado menos a, a y que satisfacen la siguiente desigualdad. El máximo de la norma u sub k de t menos x0 para t cualquier elemento en el intervalo, para t en el intervalo cerrado menos a, a es menor o igual a b para todo k entero positivo incluyendo el 0. El paso base. Claramente u sub 0 de t igual a x sub 0 es una función continua en el intervalo cerrado menos a, y satisface 3. Ahora, supongamos que u sub k de t igual a x sub 0 más la integral desde 0 hasta t de f de u sub k más 1 por ds es una función continua en el intervalo cerrado menos a, y que satisface 3. Esta sería la hipótesis de inducción. Veamos que se cumple para k más 1, es decir, veamos que u sub k más 1 de t dado por esto, x sub 0 más esta integral, es continua en el intervalo cerrado, desde intervalo cerrado menos a, y que cumple 3. Es decir, ¿qué significa que cumpla 3? Que el máximo de esta expresión para t en el intervalo cerrado menos a, es menor o igual que b. Por hipótesis de inducción tenemos que u sub k de t es continua en el intervalo cerrado menos a, y además, como u sub k satisface 3, se tiene que u sub k pertenece a n sub 0, el cual es subconjunto de la ola con centro en x0 y radio épsilon, el cual a su vez es subconjunto de E, para todo t en el intervalo cerrado menos a, a. Luego, al ser f continua n, se tiene que f de u sub k de t
es continua en el intervalo cerrado menos a, A. Y por tanto, u sub k más 1 de t, el cual viene dado por esta expresión, x sub 0 más la integral desde 0 hasta t de f de u sub k ds por ds, es continua en el intervalo cerrado menos a, A. Además, para todo t en el intervalo cerrado menos a, A, la norma uniforme, de u sub k más 1 de t menos x0 es igual a la norma de la integral desde 0 hasta t de f de u sub k ds por ds, la cual es menor o igual a la integral desde 0 hasta t de f de u sub k ds por ds. Como u sub k de t pertenece a n sub 0 para todo t en el intervalo cerrado menos a, se sigue que esta integral va a ser menor o igual a la integral desde 0 hasta t de m por ds, donde m, si recordamos de las presentaciones anteriores, ¿cierto? M va a ser igual al máximo de la norma de f de x para x en n sub 0. Como t es menor que a, se sigue la siguiente desigualdad. Esto va a ser menor o igual a m por a. Y como a es menor o igual a b sobre m, se tiene que esto hacer menor o igual que b. De donde se sigue la siguiente desigualdad. El máximo de la norma de u sub k más 1 de t menos x0 para t en el intervalo cerrado menos a, es menor o igual a b. Por tanto, por inducción matemática, se sigue que u sub k de t es una función continua que satisface la desigualdad 3 para todo t en el intervalo cerrado menos a, y k cualquier entero positivo, incluyendo el 0. Verifiquemos por inducción matemática que para 0 estrictamente menor que a menor o igual a b sobre m, se satisface la siguiente desigualdad. El máximo de la norma de u sub j de t menos u sub j menos 1 de t para t en el intervalo cerrado menos a, es menor o igual a k por a elevado a la j menos 1 por b, para todo j, para todo entero j mayor o igual que 1. El caso j igual a 1 se sigue inmediatamente de la desigualdad 3. Verifiquemos para j igual a 2, un caso base más interesante. Como u sub k de t pertenece a n sub 0, el cual es subconjunto de la bola con centro en x0 y radio epsilon, el cual a su vez es subconjunto de para todo t en el intervalo cerrado menos a, y k cualquier entero positivo, y dado que f es Lipschitz en la ola con centro en x0 y radio epsilon, se sigue que para todo t en el intervalo cerrado menos a, lo siguiente. La norma de u sub 2 de t menos u sub 1 de t va a ser igual a la norma de la integral desde 0 hasta t de f u sub 1 de s menos f, u sub de f de u sub 0 de s por ds. Y esto va a ser menor o igual a la integral desde 0 hasta t de la norma de f de u sub 1 de s menos f de u sub 0 de s por ds. Como u sub 1 y u sub 0 pertenecen a n0, ¿cierto? Y este conjunto a su vez pertenece al conjunto con centro en x0 y radio epsilon para todo t en el intervalo cerrado menos a, y como f es Lipschitz en esa vecindad, en ese conjunto con centro en x0, radio en esa ola con centro en x0, radio epsilon, se tiene la siguiente desigualdad, ¿sí? Esto va a ser menor o igual a k por la integral desde 0 hasta t de la norma de sub 1 de s menos u sub 0 de s por ds. Estábamos en esta desigualdad. Esto va a ser menor o igual
acá por la integral desde 0 hasta t del máximo de US1 de t menos x0, de la norma de US1 de t menos x0 para t en el intervalo cerrado menos a, y esto por ds. Como t es menor que a, obtenemos la siguiente desigualdad. Y dado que US1 pertenece a n sub 0, tenemos que este máximo va a ser menor o igual que d. Y obtenemos esta desigualdad. De esta desigualdad, la norma US1 de t menos US2 de t menos US1 de t menor o igual a k por a más b para todo t en el intervalo cerrado menos a, se sigue la siguiente desigualdad. El máximo de US2 de t menos US1 de t para t en el intervalo cerrado menos a, es menor o igual a k por a más b. Supongamos que 4 se cumple para algún entero j mayor que 2. Y verifiquemos la desigualdad 4, que la desigualdad 4 se cumple para j más 1. Es decir, debemos verificar que el máximo de la norma de U sub j más 1 de t menos U sub j de t para t en el intervalo cerrado menos a, es menor o igual a k por a elevado a la j por b. Se tiene que, para todo t en el intervalo cerrado menos a, la norma de U sub j más 1 de t menos U sub j de t es igual a la norma de la integral desde 0 hasta t de f de U sub j de s menos f de U sub j menos 1 de s por ds. Y esta expresión va a ser menor o igual a la integral desde 0 hasta t, la integral desde 0 hasta t de la norma de f de U sub j de s menos f de U sub j menos 1 de s por ds. Como U sub j de t y U sub j menos 1 de t pertenecen a n sub 0 para t cualquier elemento en el intervalo cerrado menos a, y n sub 0 pertenece a la ola con centro en x0 y radio epsilon, donde la función f es Lipschitz, se sigue lo siguiente. Se sigue que esto va a ser menor o igual a k, donde k es la constante de Lipschitz, por la integral desde 0 hasta t de la norma de U sub j de s menos U sub j menos 1 de s por ds. Y esto va a ser menor o igual a k por la integral desde 0 hasta t del máximo de la norma de U sub j de t menos U sub j menos 1 de t para t cualquier elemento en el intervalo cerrado menos a, y esto por ds. Como t está en el intervalo menos a, es decir, como t es menor o igual que a, se tiene lo siguiente, se tiene que esto va a ser menor o igual a k por el máximo por a. Ahora bien, por hipótesis de inducción, tenemos que este máximo, el máximo de la norma de U sub j de t menos U sub j menos 1 de t, para t, un elemento en el intervalo cerrado menos a, va a ser menor o igual que k por a por j a la menos 1 por b, se sigue la siguiente desigualdad. Se sigue que esto va a ser menor o igual a k por k por a elevado a la j menos 1 por b. Multiplicando esa expresión k por a elevado a la j menos 1, obtenemos lo siguiente. Tenemos que esto va a ser igual a k por a elevado a la j por b. ¿De dónde se sigue 5? Es decir, se sigue que el máximo de la norma de U sub j más 1 de t menos U sub j de t para t cualquier elemento en el intervalo menos a, es menor o igual a k por a elevado a la j por b. Por tanto, por inducción matemática, se cumple la desigualdad 4 para todo j mayor o igual que 1 y a cumpliendo la siguiente condición. 0 estrictamente menor que a y a menor o igual que b sobre m. Considerando a cumpliendo la siguiente condición,
0 estrictamente menor que A y A menor, estrictamente menor que el mínimo entre B sobre M y 1 sobre K, tenemos que para M mayor que K y K mayor o igual que N, y T, un elemento en el intervalo cerrado menos A, A, la norma de U sub M de T menos U sub K de T va a ser igual a la norma de la suma desde J igual a K hasta M menos 1 de U sub J más 1 de T menos U sub J de T. Cuando uno desarrolla esta suma, se da cuenta fácilmente de que ella es igual a U sub M de T menos U sub K de T. Por desigualdad triangular, tenemos que esto es menor o igual a la suma desde J igual a K hasta M menos 1 de la norma de U sub J de T menos U sub J más 1 de T menos U sub J de T. Y esto va a ser, como todos estos términos son mayores o iguales que 0, esto va a ser menor o igual a la serie desde J igual a 1, desde J igual a N hasta infinito, de la norma de U sub J más 1 de T menos U sub J de T. ¿Sí? Nótense que M menos 1 obviamente es menor que infinito y que K, como lo estamos asumiendo, K es mayor igual que N. Esto va a ser menor o igual a la serie desde J igual a N hasta infinito de el máximo de la norma de U sub J más 1 de T menos U sub J de T para T cualquier elemento en el intervalo menos A, A. Y por lo demostrado anteriormente, por inducción matemática, tenemos que esto va a ser menor o igual a la serie desde J igual a N hasta infinito de K por A la J por B. De donde del curso de integración y series o de un curso de análisis 2, sabemos que esta serie converge a K por A la N sobre 1 menos K por A y todo eso multiplicado por B. Como 0 es estrictamente menor que K por A y eso es estrictamente menor que 1, esta desigualdad se sigue de esto que estamos suponiendo. Se tiene que K por A la N sobre 1 menos K por A por B tiende a 0 cuando N tiende a infinito. Por tanto, para todo épsilon mayor que 0 existe un N tal que si M y K son mayores o iguales que N, implica lo siguiente. Implica que la norma uniforme de U sub M menos U sub K, que es igual a esto, es menor que épsilon. Luego, por el principio de Cauchy para la convergencia uniforme, se sigue que la sucesión U sub K, la sucesión de funciones continuas, una sucesión de funciones continuas en el intervalo cerrado menos A, A, converge uniformemente a una función U sub T continua en el intervalo cerrado menos A, A. Luego, de 2, ¿sí? 2 es la fórmula de las sucesiones aproximadas. Luego de 2 se sigue que U sub T, U de T va a ser igual al límite cuando K tiende a infinito de U sub K más 1 de T. Y esto va a ser igual a X sub 0 más el límite cuando K tiende a infinito de la integral desde 0 hasta T de F de U sub K de S por ds. Como U sub K converge uniformemente a una función U y F es una función de clase C1 en E, se tiene que la sucesión de funciones conformada por estos términos también converge uniformemente y converge uniformemente a f de u. Lo que me permite entrar este límite dentro de la integral. Y esto va a ser igual a x sub 0 más la integral desde 0 hasta t del límite cuando k tiende a infinito de f de u sub k de s, de u sub k de s por ds. Y este límite converge a f de u. Esto va a ser igual a x sub 0 más la integral desde 0 hasta t de f de u de s por ds. Para todo t en el intervalo cerrado menos a, A. Es decir, u sub t satisface la ecuación integral u sub t igual a x sub 0 más la integral desde 0 hasta t de f de u de s por ds. Para todo t en el intervalo cerrado menos a, A.
Note que de 3 se sigue que u de t pertenece a E, para todo t en el intervalo cerrado menos a, A. Y dado que u sub t es continua en este intervalo, en dicho intervalo, se tiene que f de u de t es continua en el intervalo cerrado menos a, A. Luego, por el teorema fundamental del cálculo, el lado derecho de la ecuación 6 es diferenciable y además la derivada de u va a ser igual a f de u para todo t en el intervalo cerrado menos a, A. Además, u de 0 es igual a x sub 0. Por tanto, u es solución del problema de valor inicial x' de t igual a f de x, satisfaciendo la condición inicial de que x de 0 sea igual a x sub 0, sobre el intervalo menos a, sobre el intervalo cerrado menos a, A. Veamos que la solución es única. Y ya garantizamos la existencia de la solución en un intervalo cerrado, ahora verifiquemos que la solución es única. Sean u de t y v de t dos soluciones del problema de valor inicial sobre el intervalo cerrado menos a, A, donde a cumple esta condición, 0 es estrictamente menor que a, 0 es estrictamente menor que a y a es estrictamente menor que el mínimo entre b sobre m y 1 sobre k. Entonces, la función continua continuada por lo siguiente, la norma de u sub t menos b sub t alcanza su máximo en algún punto t1 del intervalo cerrado menos a, A. De donde se sigue lo siguiente. La norma uniforme de u menos b, que viene dado por esto, por el máximo de la norma de u sub t menos b sub t para t, un elemento en el intervalo cerrado menos a, es igual a esta expresión. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo de que esta expresión alcanza su máximo en un valor t sub 1. ¿Listo? Entonces, este máximo va a ser igual a la norma de u sub t de u de t sub 1 menos b de u sub t menos b de t sub 1. Y esto va a ser igual a la norma de la integral desde 0 hasta t sub 1 de f de u de s menos f de b de s por ds. Esto va a ser menor o igual a la integral desde 0 hasta t sub 1 de la norma de f de u de s menos f de b de s por ds. Como u y b por 3, por la desigual a 3, pertenecen a n sub 0 y n sub 0 es un subconjunto de la bola con centro en x0 y radio épsilon, que es donde la función f es Lipschitz, se sigue lo siguiente. Se sigue que esto va a ser menor o igual a k, la constante de Lipschitz, por la integral desde 0 hasta t sub 1 de la norma de u de s menos b de s por ds. Esto va a ser menor o igual, dado que t sub 1 es menor que a, esto va a ser menor o igual que k por a por el máximo de la norma de u de t menos b de t para t un elemento en el intervalo cerrado menos a, A. Y esto pues es la norma uniforme de u menos b. Luego, como 0 es estrictamente menor que k por a y k por a es estrictamente menor que 1, ya que a es estrictamente menor que 1 sobre k, de la desigualdad anterior tenemos lo siguiente. Tenemos que 0 es menor o igual a la norma uniforme de u menos b por 1 menos k, el cual es menor o igual que 0. De donde se sigue que la norma uniforme de u menos b es igual a 0. Por tanto, u de t es igual a b de t para todo t en el intervalo cerrado menos a, A. Finalmente, hemos mostrado que las aproximaciones sucesivas dadas en 2 convergen uniformemente a una única solución del problema de valor inicial, este que está acá, x' igual a f de x con x de 0 igual a x sub 0, sobre el intervalo cerrado menos a, donde a es cualquier número satisfaciendo la condición
0 estrictamente menor que A y A estrictamente menor que el mínimo de B sobre M y 1 sobre K. Observación. Aplicando el mismo método de la prueba anterior, podemos mostrar que el problema de valor inicial, x' igual a f de x de t, tal que x de t sub 0 es igual a x sub 0, tiene una única solución definida en el intervalo t sub 0 menos a, t sub 0 más a. Bibliografía. Para este video se utilizó la siguiente bibliografía. El libro principal, el libro de Perko, Differential Equation and Dynamical System, tercera edición. El libro de Hirsch-Smelt, el Hirsch y Smelt, Differential Equation, Dynamical System and Linear Algebra. Y este libro, el libro de Silvia Novo, Rafael Oaya y Jesús Rojo, Ecuaciones y Sistemas Diferenciales. Con esto damos por terminado el primer video del módulo 2. Muchas gracias.